ante tu presencia, de buscar tu rostro, Señor, en oración, de darte alabanza, Señor, de pedir tu dirección, de aprender más de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas con nosotros en esta tarde, que bendigas todo lo que se haga, Señor, que tú seas en medio de nosotros en cada momento. Te damos gracias, pues, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Ayúdanos, pues, ahora a disponer nuestros corazones para la alabanza, Señor, y para recibir tu palabra. Te pedimos por los que vienen en camino, Señor, que apresuren sus pasos, Señor, y lleguen pronto, Señor, con nosotros y se unan a nuestro canto, Señor. En tu nombre oramos y te damos a ti la honra y la gloria. Amén. Hermanos, nuestro Dios es un Dios real. Él vive en nuestro ser. Cantemos la Señor. Hay un ángel, yo no
dejarla para el final, porque creo que sí tenemos la letra E, no fue ese, sí. Creo que sí está la letra E, que estoy buscando esta foto. Ello fue.
este canto, hermanos, que nos pedía nuestro hermano. Este canto, yo lo canté una vez, hermano. Yo creo que va a ser casi especial, muy poquito se lo sabe, ¿no? Pero va a estar en la Ciudad de Dios, por esto. Pero es un canto maravilloso, hermanos. Un canto muy hermoso que me hace recordar el canto de Más allá del sol. Nos dice, empieza diciendo así: hay un lugar en que mi alma anhela tanto por llegar. En una de las estrofas más adelante dice: me abrazará mi Salvador. Está muy hermoso, póngale atención a la letra. Y piensen, hermanos, a mí me hace recordar a quienes ya no están, hermanos, que pueden gozar de eso. Cuando llegaron y abrazaron a sus amados. Y usted y yo algún día lo haremos. Amén. Vamos a tratar este precioso canto.
haber hecho esa obra tan maravillosa. Es un Dios maravilloso. Señor, tú tuviste a bien venir en forma de hombre y entregarte, Señor, cumplir la ley y pagar el precio, Señor, de nuestros pecados, la muerte. Tú fuiste herido aún más que nosotros, Señor. Tu cuerpo fue deshecho, Señor, en el cielo. En tu cuerpo de carne, Señor, nos reconciliaste, Señor, con el Padre. Gracias, que la ira ya no está sobre nosotros, Señor. Ha sido saciada. Y hoy no tenemos condenación los que hemos querido. Pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir en tus caminos, Señor. Que nos ayudes a permanecer, Padre, en tus caminos. Que aprendamos cada día más, Señor. Revélate a nosotros en tus escrituras, Señor. Y en cada sermón podamos saber que eres tú hablando a nuestras vidas, Señor. Cambia nuestro corazón hacia ti, Señor. Vuélvenos hacia ti. A un día estar ante tu presencia, Señor. Que nos abraces con esa ternura que nos ha despertado, Señor. Para que nos podamos cada día de Cristo, Señor. Señor, anhelamos verte, Señor. Señor, gracias. Gracias por tanto que has dado. Ayúdanos a honrarte con nuestras vidas, a caminar en tus caminos, a que en lo más mínimo, Señor, te estemos agradando, Señor, y que tú nos perfecciones, Señor, cada día en tu obra, Señor. Bendice, Señor, los ministerios de tu iglesia, Señor, a los líderes de tu iglesia, Señor. Que esta iglesia sea luz, Señor, en medio de esta generación perversa, Señor. Que podamos reflejar tu amor, tu misericordia, Señor, tu bondad, pero también tu justicia, Señor. Que aprendamos a temer, Señor, de ti. Te pedimos por nuestro país, por nuestra gente, Señor, quienes no te conocen, Señor. Revélate a ellos. Sabemos que no hay nada que nosotros podamos hacer más que compartirles, Señor. Y tú harás la obra, tú te revelarás a quienes has escogido. Señor, nos encomendamos totalmente a ti. Te pedimos que sigas con nosotros a continuación, que recibamos la palabra que hoy has preparado, Señor. Que entendamos que no hay nada nuevo, Señor, sino lo que has hablado desde el principio, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Tu nombre, pues, oramos y te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Pues tú eres el único digno de ella, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos, bienvenidos. Damos muchas gracias al Señor porque nos da la oportunidad, hermanos, de poder buscar de Él en esta hora. Hemos vivido, hermanos, situaciones difíciles, ¿verdad? Últimamente hemos oído noticias de hermanos que pues han estado afectados por todo esto que está sucediendo, y sigamos orando, hermanos, unos por otros, que el Señor nos dé salud, protección y cuidado en medio de todo esto que se vive. Pero pues gracias a Dios, hermanos, porque todavía estamos aquí, ¿verdad? Y podemos seguir edificándonos, fortaleciéndonos. Bienvenidos sean todos, hermanos, y pues vamos a ir a la palabra, invitar a los niños, ¿verdad? Bueno, ya están unos allá afuera, y pues algunos otros que vayan llegando también, que pasen a su clase. Allá están los demás chicos afuerita. Dios les bendiga, hermanos. Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, donde estamos estudiando, hermanos. Empezamos el domingo pasado estudiando, hermanos, acerca de este capítulo, ¿verdad? De la epístola a los Efesios. La epístola a los Efesios, hermanos, es un libro, una carta muy especial que el apóstol Pablo escribe, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso. Algunos dicen, hermanos, o interpretan que esta carta no es tan
dirigida solamente a la iglesia de Éfeso, sino era una carta más bien dirigida a varias, ¿verdad? A varias congregaciones, porque debía leerse y conocerse, ¿verdad? Todo el mensaje en las diferentes congregaciones, pero independientemente de esto, es palabra de Dios, es palabra que trae a nuestra vida edificación. Y en lo personal, hermanos, esta epístola, le digo que es como, no mi favorita, porque pues difícilmente podría decir uno que una parte de la Escritura es la mejor, ¿verdad? Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. Y desde ese momento llega a ser algo especial para nosotros, ¿no es cierto? Tuve la oportunidad hace unos años atrás, hubo una exposición, hermanos, de los rollos del Mar Muerto, así se les conoce, que son fragmentos que se encontraron, hermanos, de las Escrituras en unas cuevas allá en el Mar Muerto, precisamente en Israel. Y estos pergaminos fueron expuestos, ¿verdad? Ahí en San Diego, y tuve la oportunidad de verlos. Sí, y es maravilloso ver, hermanos, aunque sabemos que no es el puño y letra de los apóstoles, fueron transcripciones que se hicieron, ¿verdad? Pero de esa palabra original que nos ha llegado a nosotros, ¿verdad? El poderlos ver, hermanos, nos motiva, nos llena de gozo, ¿verdad? Estaba en griego, no lo entendía, pero el simple hecho de ver esos pergaminos, hermanos, es una bendición, porque es la base de la palabra de Dios que nosotros tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? Es de donde se tomaron, hermanos, las transcripciones, las enseñanzas, de ahí de esa palabra, ¿verdad? Que fue escrita de los hermanos a otra iglesia, a otros hermanos, aquellos celosos que guardaron, hermanos, el testimonio de Dios que estaba tratando de ser tapado, truncado. Y pues bueno, le digo, es el privilegio de poderlos ver y ahora tenerlo, hermanos, entre nosotros, leer la palabra de Dios es algo bien especial. Y le digo, en lo personal me encanta esta epístola, la he leído muchas veces y aprendo cada vez que la leo, aprendo de ella, porque nos habla de lo que el Señor hizo por nosotros. El apóstol Pablo comienza en el capítulo 1 diciendo que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Mire que esto, hermanos, es algo bien grande. Es triste que mucha gente no conozca y no sepa esto. Y más triste que creyentes, cristianos, hermanos, no puedan entender este tesoro que Dios nos ha dado. Dice en el capítulo 1, en el versículo 3, dice así el apóstol Pablo aquí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Fíjese estas palabras, hermano. El apóstol no le cabe el corazón en su pecho, ¿verdad? Del gozo, de la alegría, al entender las bendiciones que Dios nos ha dado. Dice en el verso 4, según nos escogió, fíjense, este privilegio, esta bendición. Dios te escogió. Ser escogidos por Dios, hermanos, yo creo que podemos entender el privilegio que eso significa. De entre todo el universo, entre todas las criaturas que Dios hizo en esta creación, de entre todos, Dios se fijó, hermanos, en nosotros. Nos hizo a su imagen y semejanza. Y de entre toda la humanidad, ¿cuántos hay ahorita? Más de 7,000 millones, ¿verdad?, de personas en el mundo. De entre todos ellos, hermano, Dios nos ha escogido, te ha escogido, te ha dado la oportunidad a ti y a mí. ¿De qué? Dice, según nos escogió en Él antes de que este mundo existiera. Él ya tenía un plan para tu vida y para mi vida. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, Dios nos escogió, nos apartó para que fuéramos algo especial para Él. Él ya lo tenía destinado. Ese es el plan de Dios.
Eso es lo que Dios quiere. Por eso Pablo alaba al Señor y dice, Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿con qué? Escogiéndonos, predestinándonos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. El verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mire, Dios acomodó todas las cosas. ¿Para qué? Para que nosotros, viles pecadores, que nos desviamos, que llenos de errores, que no merecíamos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, ahora podamos decir, yo soy un hijo de Dios. ¿No se goza por eso, hermano? Sí, porque no cualquiera puede decirlo, lamentablemente, pero no cualquiera puede decirlo. Pero usted y yo, hermanos, usted, si cree en el Señor Jesucristo, si acepta al Señor Jesucristo, su obra en la cruz, usted puede decir, yo soy un hijo de Dios. Por eso dice el apóstol Juan, en el capítulo 1 también, el versículo 11 y 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser llamados hijos de Dios. No es, hermanos, una ocurrencia, no es solamente un deseo nuestro, sino es el poder, la potestad que Dios nos ha dado. Y aquí dice, hermanos, ¿por qué lo hizo? Según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso, en pocas palabras, porque Él te amó y me amó. Por eso nos hizo sus hijos. Por eso el apóstol Pablo, les digo, no le cabe el corazón de decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él le plació hacer esto en nosotros. Nos escogió para alabanza de su gloria. Y el verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención por su sangre. O sea, si nosotros estábamos vendidos, si estábamos esclavizados, si nosotros estábamos, hermanos, bajo condenación por causa de nuestra falta, por causa de nuestros pecados, dice aquí, ¿en quién? En Jesucristo. Tenemos redención. Redención es, hay un pago que se hizo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos, para comprarnos, para sacarnos de este lote o de esta posición y hacernos, hermanos, ponernos en la posición de hijos de Dios. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con su sangre. Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Tenemos pecados? Sí. Usted, yo hemos fallado, sí. Muchas veces, de muchas maneras, desde el más pequeño pecado hasta el más horrible que usted pueda imaginarse o que usted haya cometido y yo hayamos cometido. El Señor dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué es la gracia de Dios, hermano? Es el don, el regalo que Dios te está dando. ¿Y qué es el regalo? El perdón de todos tus pecados, de todos mis pecados. Es algo, hermanos, tan especial. Por eso el apóstol Pablo alaba al Señor y dice, bendito sea el Dios y Padre. Y no solo eso, dice también, hermanos, que nos dejó una garantía de que nosotros, que somos tan endebles, que somos tan sensibles al pecado, que somos tan faltos, que fallamos tan fácil, hermanos. Dice el versículo 13, dice, en él asimismo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nos dio, hermanos, una garantía, una seguridad. Nos dio, así como cuando el esposo pone el anillo, ¿verdad?, en la esposa y le dice, esta es la señal de mi pacto que yo hago contigo. La seguridad de que yo voy a cumplir mi palabra.
Esto es lo que hizo el Señor. Nos dio su Espíritu. El Espíritu que está en nosotros, que mora en nuestros corazones, que como hace unos meses atrás, 2 meses, tal vez 1 mes y medio, estudiamos, hermanos, el Espíritu de Dios es el que nos capacita, el que nos instruye, el que nos da la fuerza, nos da el poder para vencer el pecado que está en nosotros. Todo eso hizo el Señor. Entonces, se imagina, hermanos, cuando Pablo dice aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, lo que estaba pasando por su mente en ese momento cuando él escribió, que lo primero que le salió de sus labios, hermanos, fue estas palabras: bendito sea Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, le decía, esta epístola, hermanos, cuando la leo me llena de gozo, de saber que tenemos todo esto, de saber que podemos ser partícipes de todo esto según las riquezas de su gracia. No porque lo merezcamos, sino por su gracia. En el capítulo 2, usted lo conoce, lo sabe, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado muchas veces. Habla, hermanos, de nuestra condición de pecados. ¿Cómo estábamos antes de venir a Cristo? Dice ahí, estábamos muertos en delitos y pecados. Y hace también unos meses atrás estudiamos lo que significa la palabra muerto. No es solamente, hermanos, muerte física. Se le llama a una persona cuando muere físicamente es porque su alma y su espíritu se separan del cuerpo y dice, está muerto. ¿Sí? La persona está muerta. Cuando hablamos de muerte espiritual, hermanos, nosotros estábamos separados de Dios. No podíamos acercarnos a Dios, no podíamos conectarnos con Dios. Por eso el hombre, hermano, sin Dios no se puede conectar con Dios. A veces le hace como que busca, ¿verdad? Pero no tiene temor de Dios, no busca de Dios, no se interesa por Dios. Lo dicen en Romanos capítulo 3, el versículo 9 en adelante. Dice, hermanos, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Nuestra condición sin Dios, hermanos, es muerte, separados de Dios. No anhelamos, no deseamos las cosas espirituales. Los invitas a buscar de Dios, hermanos, dicen, no me gusta eso, chale, hasta así lo dicen, ¿verdad? No quiero nada de eso. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, no entiende, no conoce a Dios porque está separado, hermanos. Está separado, está inerte, está muerto. Pero dice aquí, hermanos, también en el mismo capítulo 2 que el Señor le plació en su gracia. Dice aquí, hermanos, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es algo que tú lograste, no es algo que tú alcanzaste. Esto no es de vosotros, es un don, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede gloriarse y decir, yo lo logré, yo lo tengo porque yo creo, porque yo puedo, porque yo quiero. No, es un regalo, es un don de Dios. Entonces, estando muerto, el Señor me salvó, me dio lo que no merecía, me lo dio por gracia. Y luego nos dice, hermanos, nos recuerda, ustedes, por más que lo hubieran intentado, no lo hubieran logrado, ¿verdad? Por más que hubieras hecho la lucha, nunca hubieras logrado esa posición que Dios tenía preparada para ti. ¿Por qué? Porque tú estabas ajeno, apartado de Dios. El verso 11 dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, les llamados incircuncisión. ¿Qué eran los incircuncisos, hermano? La circuncisión era una señal que tenía el pueblo de Dios. Únicamente aquellos con los que Dios había pactado tenían la circuncisión, y nosotros incircuncisos, o sea, alejados del pacto de Dios, no teníamos parte ni suerte, dice. Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, el pueblo físico, el pueblo de Dios, nos rechazaba a nosotros y nos recordaba que no teníamos parte ni suerte. Dice el verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, los circuncidados, ¿verdad? La circuncisión, ajenos a los pactos y las promesas. ¿Cuáles pactos y promesas? Que Dios había dado por medio de Abraham o a Abraham,
¿sí? Y a su descendencia, Isaac, Jacob, ajenos a esos pactos, a esas promesas de Dios. Estábamos, dice, sin esperanza y sin Dios. O sea, no teníamos ni la más mínima oportunidad nosotros. Pero ahora, dice el verso 13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y sigue, hermanos, ahí en el verso 14 al 16 dice, lo que Dios hizo por nosotros, abolió toda la culpa que teníamos, todas las sentencias que había sobre nosotros, las quitó, clavándolas en la cruz, y nos reconcilió, y por medio de él, los gentiles, o la circuncisión y la incircuncisión, los gentiles y los judíos, hermanos, todos podemos entrar a la presencia de Dios por la obra de Jesucristo. Y luego el verso 19 dice, así que por todo esto que hemos dicho, ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Ya no somos nosotros ajenos, ni tampoco advenedizos, un arrimado, ¿verdad? Ya no somos eso tampoco. Ya no somos advenedizos nosotros. Ahora somos, ¿qué? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, ¿no es un motivo de gozo? ¿No es un motivo, hermanos, de alegría, de satisfacción espiritual que debemos nosotros tener, de saber lo que tenemos en Cristo Jesús? No porque lo dice la Iglesia Cristiana Evangélica Pajiel, sino porque lo dice el Señor en su palabra, hermano. Dice aquí, hermanos, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Estamos siendo edificados, estamos siendo formados, estamos conociendo la verdad, hermanos. ¿Con qué base, hermanos? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Aquellos que el Señor escogió para traer su mensaje, para dejar su mensaje a nosotros, por medio de los cuales nosotros hemos creído. Todos sus apóstoles, profetas, aquellos que Dios utilizó para traer ese mensaje de Dios. Siendo la principal piedra del ángulo, o el principal que nos trajo la enseñanza, hermano, nuestro Señor Jesucristo, como dice ahí, Jesucristo mismo. ¿Y qué más sigue diciendo, hermanos? En quien todo el edificio, la iglesia, los hermanos, cada creyente, dice, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. ¿Se fija, hermano? Esta bendición que tenemos nosotros, podemos entender, hermanos, podemos valorar este privilegio cuando a usted le digan, hermanos, ¿por qué dices que eres hermano? Abra Efesios, hermanos, y léale el capítulo 1. Por esto soy, mira. Porque aquí dice el Señor lo que yo soy en Cristo Jesús. Ahora, muchas personas, hermanos, muchas personas no entienden esto y rechazan esto. Y yo sé que hay muchas personas también que están mirando a través de este medio, hermanos, o aquí tal vez allá, ¿sí? Que tal vez no alcancen a comprender, a entender esto. ¿Sabe, hermanos, que esto es un misterio? Es un misterio que estaba escondido desde los tiempos antiguos, pero el Señor nos lo ha revelado a nosotros. Dicen por ahí, ¿de cuál fumó, verdad? Para que hable así. No, miren lo que dice el capítulo 3. Miren lo que dice el capítulo 3 de Efesios. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado, ¿qué, hermanos? El misterio, que dice, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, o sea, a las personas,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Que los gentiles, hermano, aquí entramos nosotros, que los gentiles, todos los mexicanos, todos los que no sean judíos, que los gentiles son, ¿qué, hermano? Coherederos. ¿Sabe lo que quiere decir un coheredero? ¿Sabe lo que quiere decir un coheredero? Un heredero, hermanos, vamos a decir, yo tengo un hijo y ese hijo es mi heredero. ¿Sí? Todo lo que yo tenga le va a pertenecer cuando yo ya no esté. ¿Sí? Eso dice el testamento, ¿verdad? Pasa a mi hijo. ¿Ok? Entonces, cuando dice que es coheredero, hermanos, quiere decir que mi hijo es el heredero, pero todos los que están juntamente con él, que sean llamados mis hijos, son coherederos con mi hijo. O sea, son parte de. ¿Sí? Eso quiere decir coheredero. ¿Qué somos nosotros, hermanos? Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo, o sea, su iglesia, y partícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermano, este misterio estaba escondido, no se conocía antes. No se conocía antes. ¿Qué quiere decir que no se conocía antes, hermanos? Antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, únicamente, fíjese esto, únicamente los judíos podían ser salvos, porque eran el pueblo de Dios. Si hacían las cosas escritas en la ley, eran el pueblo de Dios, eran salvos. Pero, hermanos, ahora ya no es así. Lo leímos anteriormente en el capítulo 2, dice, derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, y creó de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Esos son lo que dicen los versículos 14, 15 y 16 que están en el capítulo 2. Ahora, ¿qué es lo que tenemos, hermanos? Que ahora somos participantes nosotros, usted y yo, somos participantes de la naturaleza divina. Ese es el misterio escondido, hermanos. Por esa razón es que mucha gente no entiende, hermanos, porque este misterio ha sido revelado a nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo a los romanos, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando uno empieza a oír la palabra de Dios, hermanos, el evangelio de Dios, la promesa de Dios, lo leímos en el capítulo 1, versículo 13, dice, vosotros también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Pero Pablo dice a los romanos, hermanos, cuando nosotros oímos el evangelio, oímos la palabra, algo sucede en nosotros, hermanos. Algo sucede en nosotros. Dice, la fe viene por el oír. Y en el capítulo 1 de Romanos, el versículo 16 dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y cuando utiliza, hermano, la palabra poder de Dios para salvación, los que saben griego, los que conocen griego, que yo les he preguntado, ¿verdad? O he leído sus libros, ellos dicen, hermano, que en esa palabra poder utilizan la misma palabra que se utiliza para dinamita. ¿Qué es una dinamita, hermano? ¿Qué es la dinamita? Con dinamita, hermanos, tumban edificios grandísimos, destruyen el acero, destruyen el concreto, destruyen lo que sea, piedras duras, cerros enteros, hermanos, los pueden destruir ¿con qué? Con dinamita. El evangelio es poder. ¿Qué tipo de poder? Pues como la dinamita, ¿sí? Que destruye todo argumento, toda dureza de nuestro corazón y se rinde nuestro corazón. Pero esto, hermanos, es un misterio. ¿Cómo sucede? El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Sabemos que algo sucede porque lo estamos viendo, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. ¿No es cierto, hermano? Y así sucede, hermanos, con la palabra de Dios cuando viene a nosotros. Por eso a veces no entendemos. Y el hombre a veces lo que quiere hacer es, primero quiero entenderlo para luego recibirlo. Bueno, yo te voy a dar un consejo. Lee la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo les puedo dar testimonio de un hombre, hermanos, que se convirtió al Señor precisamente de esa manera. Y ese fue mi papá. Mi papá, hermanos, empezó a leer la Biblia para argumentar con el pastor que les venía a compartir el Evangelio. Dijo, yo no sé nada de la Biblia, pero la voy a saber para refutarle todo lo que dice. Y cuando él empezó a leer, leyó el Evangelio de Mateo. Cuando llegó al Evangelio de Marcos, cayó a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra, hermanos. Eso hace la palabra de Dios. Y Dios empieza a revelar ese misterio a nuestras vidas de que somos, hermanos, pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Entonces Pablo, escribiéndonos a nosotros en esta epístola, nos dice, hermanos, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea el Señor. Y yo creo que todos podemos decir lo mismo, ¿no es cierto? Podemos decir, hermanos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, hermanos, y yo creo que no estaría de más, o no está de más que el Espíritu de Dios, que el siervo de Dios, el apóstol Pablo, nos exhorte en el capítulo 4 ahora, en el versículo 1, a esto que veíamos el domingo. ¿Sí? Yo creo que no está de más, ni tampoco es una exhortación así como algo pesado sobre nosotros, sino al contrario, si hemos entendido esto que tenemos nosotros en Cristo, hermano, si hemos entendido lo que Dios nos ha dado ahora en Cristo Jesús, si sabemos que o nos podemos unir con el apóstol Pablo y decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Si nos podemos unir en un amén a eso que dijo el apóstol Pablo, cuando leemos este versículo, hermano, no podemos rehusarnos y no podemos taparnos los oídos y no podemos decir, ay, esto sí que no lo acepto. Porque el apóstol Pablo dice, eres salvo. A Dios le costó la salvación tanto. Te dio por gracia. Hizo algo que tú ni siquiera entendías para que tuvieras esta salvación. Y si ahora la tienes, dice así, hermano. Yo pues, dice el apóstol Pablo, preso en el Señor Jesucristo. Yo pues, preso en el Señor Jesucristo. ¿Por qué estaba preso el apóstol Pablo, hermanos? Por predicar el Evangelio. Porque él creía lo que él estaba predicando. Y si a él lo querían callar, hermanos, él no dejaba de proclamar. Si a él lo metían a la cárcel por predicar este Evangelio, él iba a la cárcel. Y él dice aquí, hermanos, yo pues, preso en el Señor Jesucristo, os ruego, hermanos, a ustedes, ¿sí? A ustedes que leen esta carta, está el apóstol Pablo diciendo, os ruego que, ¿qué, hermanos? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuisteis llamados a ser un hijo de Dios. Y hermanos, ¿cómo debe vivir un hijo de Dios? ¿Cómo debemos ser nosotros como hijos de Dios? ¿Cómo debemos comportarnos como hijos de Dios? ¿Qué es lo que tenemos como hijos de Dios? ¿Cómo debe ser nuestra actitud? Nuestra actitud, hermanos, en un mundo como en el que vivimos hoy en día. ¿Cómo debe ser? Dice aquí, hermanos, el apóstol, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego empieza a explicar, hermanos, cómo debe vivir un siervo de Dios. Dice, con toda humildad. ¿Y qué es la humildad, hermanos? Ese carácter de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios,
No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo el Señor, hermano? Se bajó, ¿sí? ¿Para qué? Para salvarte a ti y a mí. Eso es la humildad del Señor, hermano. El carácter amoroso de Dios. Con toda humildad, con mansedumbre. ¿Cómo es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? También, hermanos, es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es Él? Es agradable, apacible, cordial. Eso quiere decir, hermanos, mansedumbre. Ese es el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo debe ser el siervo de Dios, hermano? Debe ser un gritón, un pendenciero, un problemático, todo eso. No, dice aquí, hermanos, tú eres un hijo de Dios. Lo que Dios te ha dado es algo tan sublime, es algo tan grande. Debemos vivir con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia. Hermano, debemos ser pacientes. ¿Cómo es la paciencia que nos dice la palabra de Dios, hermano? La palabra paciencia habla de resistencia en medio de la prueba, hermanos. A veces nosotros perdemos la paciencia ante las situaciones, ante las circunstancias. No sabemos esperar, no sabemos aguantar, hermanos, no sabemos. Sin embargo, recuerda el ejemplo de Abraham. Dice Abraham, Dios lo llamó cuando tenía 75 años y le dijo: te voy a dar descendencia, te voy a dar un hijo y te voy a dar una descendencia. Si volteas a ver las estrellas del cielo y las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Y Abraham lo creyó. Y Abraham dejó su ciudad y se fue a un lugar desierto a donde Dios le dijo que se fuera. Y él se fue fielmente obedeciendo al Señor. Y pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 10 años, 14 años y todavía no tenía hijos. Todavía no tenía hijos. Y pasaron 20 años y todavía no tenía el hijo de la promesa. Pasaron 25 años y él pacientemente, dice el Romanos capítulo 4, no dudó por incredulidad, sino que esperó. Eso es, hermano, la paciencia de la que habla aquí. ¿Para qué la paciencia que Dios quiere? Dice aquí, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa es la actitud, hermanos, que debiéramos tener cada uno de nosotros, pero a veces nos desesperamos y nos botamos en el carácter. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Nos está diciendo que esta es la actitud que debe tener un hijo de Dios en base a todo lo que hemos dicho ya, a todo lo que está en el capítulo 1, 2 y 3 de esta epístola. Por todo lo que Dios hizo por ti, dice, tú debes andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Ahora, no tenemos esto, hermanos. No hemos podido lograr esto. Pues, hermanos, Pablo dice, te ruego que andes así. Entonces, si no lo he logrado, hermanos, tengo que trabajar. No puedo decir, ay, pues es que no puedo. Es que yo así nací. Hermano, Dios te hizo una nueva criatura. De modo, dice Pablo a los Corintios en la segunda epístola, en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dios no vino a parcharnos, hermano. Dios nos hizo una nueva criatura. El apóstol Pablo dijo en cuanto a su carácter, en cuanto a su actuar, en cuanto a su vivir, dice,
en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora hago, lo que ahora vivo en cada día, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la obra del Espíritu de Dios en ti y en mí, hermano. Pero ¿verdad que a veces nosotros nos conformamos? Y Pablo dice, no te conformes. Mira todo lo que Dios hizo. Mira todo lo que Dios te ha dado. Así de que si entiendes todo esto que Dios te ha dado, os ruego que andéis como es digno de la vocación. El apóstol Pablo le dice allá en el capítulo 12, ¿verdad? A los romanos le dice también otras palabras semejantes. ¿Sí? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Cambia esa manera de pensar, transfórmala. ¿Sí? Transfórmala. Hermano, no podemos seguir iguales. No podemos seguir iguales. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso le decía, no podemos decir esta parte o este capítulo, estos versículos, no los acepto. No. ¿Cómo se dice? Es la secuencia que sigue, hermanos, de la enseñanza que está diciendo el apóstol aquí. Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. Y luego dice, hermanos, enseguida, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿A qué se refiere, hermanos, que yo debo ser solícito en guardar esa unidad espiritual, esa unidad del Espíritu? Aquí no habla de unidad, hermanos, que estemos juntos solamente. No, la unidad, hermanos, en cuanto a la fe, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a lo que creemos nosotros de Dios, hermanos. No podemos cambiar, no podemos aceptar otras enseñanzas de fuera, otras cosas que vienen, filosofías del hombre, de la ciencia. No podemos aceptar eso. Debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y luego empieza a definir esa unidad. Mire, dice, un cuerpo. ¿Quién es el cuerpo, hermanos? Leímos que el misterio de Cristo significa, hermanos, que los gentiles son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cuál cuerpo? La iglesia. ¿Sí? Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí en México, allá en China, allá en Rusia, en Estados Unidos, en Sudamérica, donde ustedes vayan. Esta es la base espiritual. Esto es lo que se enseña, hermanos, en todo el mundo. Y esto es lo que debemos ser solícitos en guardar. ¿Qué? Somos una iglesia. ¿Sí? Tenemos un mismo espíritu. Un mismo espíritu. No tenemos muchos espíritus, ¿verdad? El espíritu de aquel, el espíritu de aquel. No. Un espíritu. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? De que un día vamos a estar con el Señor, ¿no es cierto? Presentados delante de Él, lo leímos en el capítulo 1, versículo 3. No, versículo ¿qué? Déjenme lo leo porque lo leímos ahí en el versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Delante de Él. Esa es la esperanza que Él nos ha llamado. Y luego, hermanos, sigue diciendo en el verso 5. Dice, un Señor. ¿Quién es el Señor, hermanos? ¿Quién? Jesucristo. Jesucristo. No hay muchos señores, no hay señoras, no hay Señor. Solamente hay un Señor. ¿Quién es? Jesucristo. Una fe. Aquí, hermanos, no se refiere a la fe que ¿cómo podemos? De creer solamente. A la fe. Está hablando de la fe, hermanos, que es
el conjunto de todas las enseñanzas, de toda la instrucción bíblica que tenemos nosotros del Evangelio. A eso se refiere aquí. Tenemos un Señor que nos ha dado esa fe, esas enseñanzas, esa base doctrinal que nosotros tenemos, esa revelación que Dios dio por medio de sus apóstoles y profetas, y un bautismo. Cuando uno, hermanos, acepta a Jesús como Señor, acepta sus enseñanzas, ¿qué es lo que hace? Lo obedece en las aguas del bautismo. ¿Y qué es el bautismo, hermanos? El bautismo no nos salva. El bautismo no es nada espectacular. El bautismo es una manifestación de que nosotros hemos creído esa fe, esas enseñanzas, y hemos aceptado a Jesús como Señor. Eso es lo que dice Mateo capítulo 28, versículos 19 en adelante. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña el Señor. Entonces tenemos un Señor, una fe, un bautismo, y también tenemos, hermanos, y esto es sabido, un Dios. No hay muchos dioses. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solamente hay un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es nuestra fe, hermanos. Esa es nuestra confianza. Esto es como nosotros debemos andar, hermanos. No decir, es que aquí nosotros creemos de esta manera. No hay eso, hermano. Aquí, ¿cuál es, hermano? Tenemos una fe, un bautismo, un Señor, un Dios, un cuerpo que es la iglesia, un espíritu. Es lo que tenemos. Esa es la enseñanza del Señor. Y Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamado de Dios, solícitos en mantenerte centrado en esta enseñanza, en esta firmeza de vuestra vocación. ¿Sí? Esa es la parte, hermanos, que Dios ha hecho para que nosotros estemos en esa unidad espiritual. Y luego, hermanos, una vez que describe toda esa área de la manera, vamos a decir así, colectiva, lo que tenemos todos nosotros, pasa a lo individual. Dice el versículo 7. Miren lo que nos dice aquí el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Entendemos eso, hermano? A cada uno nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ok, Dios nos llamó. Esta es la base, esto es lo que creemos todos, aquí, allá y acullá, en todas partes. Pero ahora en lo individual, Dios, hermano, se revela a tu vida. Te ha dado un don, te ha dado una manifestación en tu vida para la edificación de la iglesia. Y te ha dado un don específico en tu vida, que tal vez se repita entre otros, pero, por ejemplo, a lo mejor alguien tiene el don de enseñanza. A unos les dio la gracia el Señor para enseñar en público, para enseñar a adultos. A otros dicen, es muy bueno para enseñar, pero para enseñar a niños. A otros es muy capaz para enseñar, pero lo pones con los adultos y no da. Con los niños y no da, pero con los jóvenes. Diversidad. Dios ha puesto a cada uno, fue dada, según la gracia de Dios, hermanos, una manifestación del don de Cristo. ¿Sí? Y luego, hermanos, más adelantito, nos vamos porque ya el tiempo se nos está acabando. Dice, verso 11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que quiere el Señor con esos dones, hermanos?
quiere perfeccionarnos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Ya leímos ahí, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza. Somos un cuerpo, la iglesia. ¿Y qué es el propósito de estos dones? Edificarnos como iglesia, hermanos. De ahí la importancia de que tú y yo podamos ejercer nuestros dones de una manera sabia, según la gracia que nos fue dada, ¿sí? No que todos querramos hacer lo mismo, no que querramos hacer lo que nosotros querramos, sino lo que Dios tiene determinado hacer en tu vida, según la gracia que nos fue dada. ¿Para qué? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios no nos dejó a la deriva. Dios nos dio todo lo necesario para formarnos. Y luego fíjese lo que sigue diciendo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermanos, Dios entiende que no todos tenemos el mismo conocimiento. ¿Sí? Y a veces nos duele a nosotros y decimos, y yo como quisiera saber, yo como quisiera poder tener más conocimiento o entender cosas. Hermanos, Dios sabe eso. Pero dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para enseñarte a ti y a mí, hermanos, a desarrollar ese don que Dios repartió a cada uno de nosotros para que lo utilicemos para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Dios desea, hermano. Desarrollo en tu vida, desarrollo en mi vida. No puedo quedarme, hermanos, estancado. No puedo decir, es que yo ya creí en Cristo, ya es todo lo que es para mí. No, hermano. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que andes como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Fuiste llamado a ser un hijo de Dios. ¿Y cómo son los hijos de Dios, hermano? ¿Cómo son los hijos de Dios? Hermanos, yo en lo personal, y a veces se los he dicho a mis hijos, cuando se trata, hermanos, de las cosas, vamos a hablar seculares, yo les digo a mis hijos, yo quiero sentirme orgulloso de ustedes. Y cuando te vean hacer las cosas, yo quiero que puedan distinguir y decir, este es hijo del hermano Onésimo. ¿Sí? Al menos en lo personal, eso es lo que yo quisiera de ellos, ¿verdad? Quisiera sentirme y quiero sentirme orgulloso en esa área también, de cada uno de ellos. El Señor, hermanos, ¿cómo quiere que vivamos? Como es digno de la vocación. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Faltos, llenos de errores, rescatados de la basura. Sí. Pero dice, hermanos, que Él nos limpió, nos redimió, nos compró, nos adoptó sus hijos y nos presenta sin mancha. Y luego te capacita, te prepara, te da los dones. ¿Para qué? Para que te edifiques y edifiques a los que están a un lado de ti, que son coherederos juntamente con Cristo y contigo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro propósito, hermano. No debemos quedarnos atrás. No debes abandonarte, ni tampoco debemos abandonar a nadie. Mírame, cuando estaba en la universidad, yo estuve en la carrera de agronomía y cuando nosotros entramos, el programa de estudios cambió. El programa de estudios hay materias que tiene uno que cumplir, que llevar más bien durante todos los 9 semestres que teníamos en la escuela. Y cuando nosotros entramos, el programa cambió. O sea, si nosotros reprobábamos una materia, ¿sí?, no podíamos decir, el siguiente semestre la vuelvo a llevar porque pues reprobé y la vuelvo a llevar. No. Si yo reprobaba una materia, hermanos, ya no podía regresarme porque ya no había esa materia. Había cambiado el programa.
Entonces tenía que regresarme otra vez hasta primero y llevar las materias nuevas que este nuevo programa tenía y empezar de nuevo otra vez. Y las materias que ya había hecho me las validaban, pero las que no, tenía que volver a empezar desde primer semestre. Así fuera en octavo o noveno, tenía que regresarme hasta primero a llevar todas esas materias porque mi plan de estudio se había cambiado. Entonces estábamos más o menos como en cuarto, quinto semestre, ya la mitad de la carrera. Y hermanos, entramos como 60 personas, 60 alumnos, y quedábamos más o menos como 25 de todos esos 60, porque reprobaron unos y se quedaron atrás. Y se iba desgranando, ¿verdad? Cada vez menos, cada vez menos. Y luego nos juntamos un día y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ponernos las pilas. No vamos a dejar a nadie que se quede atrás. Todos le entran, ¿sí? Todos le entramos. Ok. Pues entonces nada de que, ay, me las voy a pintear y que me voy a ir. No, entre todos. No, véngase, porque si no, tronamos y te vas a quedar y te vas a regresar hasta atrás. Y hermanos, entre todos ahí nos ayudábamos. No, vamos, ¿y cómo vas? ¿Y ya entregaste los trabajos? No, los he entregado. Pues órale, ahorita te ayudamos, pero vamos a hacerlos. ¿Por qué? Porque si te quedas, te vas hasta primero. No vas a salir con nosotros. Y ahí nos estábamos, hermanos, motivando, ayudando. Y gracias a Dios, hermanos, ese grupito que hicimos, por decir así, ese pacto, salimos todos. Que muchos, hermanos, si no hubiéramos hecho eso, muchos se hubieran quedado atrás. Muchos no hubieran terminado. Bueno, sírvase este ejemplo, hermanos, para ver esto. Dios quiere que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y Dios nos ha dado diferentes dones, diferentes capacidades. Y vamos a usarlas entre todos. ¿Para qué? Para ser edificados y llegar, hermanos, a una plenitud en Cristo Jesús, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que ya no andemos de aquí para allá, para que ya no andemos con incertidumbre, ¿seré o no seré? ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Dónde enseñan la verdad? ¿Es la verdad o no es la verdad? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Hermano, tú tienes la manera de entenderlo, de conocerlo, de recibirlo. ¿Cómo? Dice, llevaos por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas o astucia de los hombres que emplean, dice, con estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, siempre hay confusión. Siempre va a haber quien quiere engañarte, quien quiere enseñar algo humano. Pero tú y yo tenemos que conocer la verdad. Debemos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos, hermanos? Porque tenemos todo lo necesario para conocer la verdad. ¿No es cierto? ¿O qué nos falta? La palabra de Dios. No lo vimos, hermanos. Tal vez el domingo veamos un poquito. Pero cuando dice ahí que Dios puso dones, ¿sí?, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Sabe cómo nos perfeccionamos nosotros? ¿A través de qué medios? Uno de ellos es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, perfeccionar a los santos. Segundo, Dios nos ha dado la oración, hermanos. La oración. Interceder unos por otros, orar delante del Señor. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados, para que hablemos como debemos hablar, para que andemos como es digno. El apóstol Pablo dice, yo oro por ustedes, y le dice a los colosenses, para que lleven fruto en toda buena obra. Y hermanos, estas cosas son tan importantes. Por eso Dios quiere perfeccionarnos. Nos ha dado todo lo necesario para que seamos perfeccionados. Y hermanos, por último, dice el verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios dice, hermanos,
que ninguno de nosotros está de más ni de menos. Dios nos dio una actividad propia a cada miembro, a cada uno. Por eso el versículo 7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dios nos dio una tarea. Y hermano, si esto no te motiva a servir al Señor, a buscar cómo ser parte, pues yo no sé qué puede motivarte de veras. Porque hermano, Dios dice que tú y yo y cada uno tenemos una función que cumplir. A veces nos sentimos tristes porque no sabemos predicar. Hermano, es que Dios no te llamó a predicar. Es que yo no sé cantar, es que Dios no te llamó a cantar. Es que hermano, yo quisiera poder escribir cantos, es que Dios no te llamó a ser poeta cristiano. ¿A qué te llamó entonces? Dios te dio una manifestación del Espíritu. Dios te ha dotado, te ha capacitado y te quiere preparar para que puedas hacerlo, para que puedas desarrollarlo. Nos dejó todo listo. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, ya resumiendo esto para terminar, el apóstol Pablo nos dice en estos versículos primeros, ¿verdad? Nos dice, hermanos, teniendo todo lo que Dios hizo por nosotros, dice el apóstol Pablo, es tiempo de que ya nosotros andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. No podemos, hermanos, excusarnos y decir, es que no puedo yo, es que a mí no se me da. No, hermano, es importante que nosotros nos motivemos en el Señor a cada día, hermanos, ser mejores. Y si tal vez tú no has entregado tu vida a Cristo, ¿qué hizo el Señor por ti? Hizo todo. Y Él quiere darte la salvación, quiere darte el perdón de pecados, quiere que seas su hijo. Eso es lo que quiere el Señor. Y una vez que tú seas su hijo, Él va a empezar a trabajar en ti, Él va a empezar a moverla, a hacer la obra en ti para cumplir todo esto que hemos visto. Del versículo 17, hermanos, que vamos a ver el próximo domingo, si Dios nos permite, vamos a ver un aspecto más, que Pablo, hermanos, confronta a los hermanos y les dice, si ustedes son salvos, si ustedes son hijos de Dios, no pueden seguir siendo los mismos. Y eso lo vamos a ver el domingo, si Dios nos permite. Pero por lo pronto, llevémonos esto, hermano. Andar como es digno del Señor. ¿Se puede o no se puede, hermano? Claro que sí se puede. ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo pecaminoso, tenemos un cuerpo, hermanos, que Dios lo rescató de allá, de la basura. Pero el Señor lo ha transformado y Él puede, hermanos, modificar y cambiar todo eso. Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sí? Y Él nos escogió para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. Nos dice ahí también, dice que nos llamó para alabanza de su gloria. Entonces, si Dios me llamó para que yo sea para alabanza de su gloria, quiere decir que algo especial Dios me ha dotado. Algo especial puso en mí para que yo sea para alabanza de su gloria. Entonces, ninguno está de sobra, hermano. Nadie está de sobra. Si entendiéramos lo que Dios quiere hacer en nosotros, hermano, podríamos unirnos a este cántico del apóstol Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir yo creo que con signos de admiración 4 veces, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre. ¿Por qué? Porque nos dio esta oportunidad. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Celestial, muchas gracias te damos por todo, Señor, lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por rescatarnos, por redimirnos, por limpiarnos de nuestra maldad.
Gracias, Señor, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos diste vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque en tu gracia nos diste esta salvación y nos escogiste como tus hijos, nos sellaste con tu Espíritu Santo. Señor, nosotros que estábamos sin esperanza y sin Dios, ahora somos pueblo. Nosotros que estábamos lejos, ahora somos hechos cercanos. Ahora, Señor, a través de la obra de Jesucristo, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Gracias, Señor, por revelar a nosotros este misterio que estuvo oculto. Gracias, Señor, porque tienes a bien en este tiempo, Señor, revelarlo a todo aquel que quiera oír, entender esta invitación, este llamado. Por ello, Señor, te pedimos esta noche, por aquellos que aún no han rendido su vida a ti. Te pedimos la salvación de ellos. Te pedimos que tú toques sus corazones, Señor, que tú hables a sus vidas por tu palabra, Señor, y que tu poder, el poder del Evangelio, Señor, transforme sus vidas. Gracias, Señor, porque un día lo hiciste en nosotros, porque un día, Señor, nos cambiaste a nosotros de nuestra vana manera de vivir y nos llamaste como tus hijos. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias te damos. Señor, ahora, Padre, tú nos exhortas y nos animas a que vivamos como es digno de esa vocación, de ese llamado que tú has hecho. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te agradecemos porque nos exhortas, porque nos recuerdas, porque nos animas, Señor, el potencial que has puesto en nosotros, los planes perfectos y maravillosos que tú tienes en y a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, por ello. Ahora, Señor, que seamos sensibles a tu voz, obedientes a tu palabra, Señor, y que pongamos en práctica esto que tú, Señor, nos has llamado. Bendito Dios, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. Señor, ponemos en tus manos toda necesidad que esta noche esté siendo elevada, Señor, de tu pueblo. Esa petición que está siendo mencionada en el corazón de mis hermanos que están aquí. Esa necesidad, Señor, que tu pueblo tiene, Señor, la dejamos en tus manos. Pedimos sanidad por los enfermos, pedimos fortaleza para los desanimados. Pedimos, Señor, que tú seas restableciendo, fortaleciendo, Señor, la vida de aquellos, Señor, que están pasando por pruebas, por dificultades, consolando, Señor, a los afligidos, proveyendo, Señor, toda necesidad, dando dirección a cada vida, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, esta noche, Señor, ponemos en tus manos a Cleofas y José González. Pedimos sanidad por sus vidas, Señor. Tú sabes su necesidad, tú sabes su problema, Señor, que están pasando. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas, les ayudes. Pedimos por recuperación y sanidad por Natalie y Sinaí, Señor, que tú extiendas tu mano, Señor, sobre ella. Señor, le sanes. Por Tim, también te pedimos, Señor, que tú estés obrando, Señor, en su vida. Por Debbie, Señor, que extiendas tu mano y seas trayendo completa sanidad, Señor, sobre sus vidas, restablecimiento. Señor, te pedimos también por nuestra hermana María Arce, Señor, que tú la fortalezcas, la bendigas, seas con su hermana, su cuñado, Señor, des sanidad, de acuerdo, Señor, a tu misericordia, tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, fortaleza por nuestros hermanos Cisneros. Señor, cuídalos, guárdalos, Señor, consuélales, anímales. En tus manos los encomendamos. Por la familia de nuestro hermano José Luis pedimos sanidad. Por la familia de nuestra hermana Yerenia, también su papá, Señor, seas con él dándole sanidad. Señor, en tus manos nos encomendamos.
Señor, te pedimos protección en medio de esta pandemia que estamos viviendo, Señor. Rodéanos con tu favor y tu gracia, Señor, y tu misericordia. Líbranos de enfermedades, Señor. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros ancianos también. Protégeles, Señor. Guárdales de todo mal, Señor. Y aquellos, Padre, que están en estos días, Señor, padeciendo, Señor, esta enfermedad, que tú les consueles, que tú les sanes, Señor. Pedimos por los médicos, les dé sabiduría y gracia, Señor, sensibilidad para que vean por la necesidad, Señor, de los enfermos. En tus manos los ponemos, Señor. Nuestros hermanos ancianitos los encomendamos a ti, Señor. Nuestra hermana Kika, nuestra hermana Consuelo. Te rogamos por nuestra hermana San Juana, por nuestra hermana Rosa. Te pedimos al hermano Raúl, hermana Catalina, por nuestra hermana Socorro, hermana Chuyita, también por nuestra hermana María. Señor, en tus manos están. Los encomendamos a ti, Señor. Pedimos completa sanidad. Señor, por nuestro hermano Rogelio también lo encomendamos en tus manos. Y Señor, nuestras vidas, tú conoces, Señor, nuestras dolencias, conoces nuestra necesidad. Señor, nos encomendamos a ti, Señor. Pedimos que nos sanes. Pedimos que nos des fuerza para poder seguir adelante y poder hacer tu obra, Señor. Padre, te rogamos por que nos sigas dando la oportunidad de poder tener libertad para reunirnos. Señor, hemos oído cómo esta pandemia, Señor, ha seguido afectando a muchas personas. Pedimos tu protección, Señor, y pedimos también que podamos disfrutar de esta bendición de poder congregarnos, Señor, que no haya restricciones. Pero también ayúdanos a ser responsables, Señor, y a seguir las indicaciones debidas. Gracias por esta hora, por este tiempo. Despídenos en paz, llévanos con bien a casa, Señor. Bendice esta ofrenda en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Pues vamos a recoger nuestra ofrenda y recordarles, hermanos, este día de mañana tenemos nuestro servicio